Aleluya. Como les decía, esta enseñanza, preparar no ha sido fácil, porque cuando uno se para aquí, sea la alabanza o sea aquí, uno tiene batallas grandes. Preparar la semana pasada el principio de las enseñanzas sobre santidad no fue fácil. Uno no comparte y dice, pero el día anterior yo le iba a decir al pastor, ¿sabes qué? No puedo predicar, no me siento bien. Y esta semana igualito. Pero Dios dice, tienes que pararte, tienes que estar ahí y uno tiene que hacerlo. Hoy vamos a continuar lo que empezamos la semana pasada. La semana pasada hablamos sobre la santidad. ¿Qué es la santidad? Porque el Señor nos dice, sé santo porque yo soy santo, ¿verdad? Que teníamos que comprender algo en específico. Solo voy a hacer un pequeño sinopsis de la vez pasada. De que hemos perdido la noción de entender que no es acerca de nosotros. No es acerca de que si yo peco yo me daño, no. El hecho de pecar daña el corazón ¿de quién? De Dios. Cuando fallamos, cuando pecamos, cuando hacemos algo que no está de acuerdo a su palabra, es a Él al quien lo dañamos. Les decía yo aquí a todas las mamás y a los papás, ¿qué pasa cuando un hijo te ofende? ¿Qué pasa cuando un hijo hace algo que te duele el alma? Así se siente Dios con nosotros, y Él nos ha llamado hijos. Lo herimos y lo lastimamos al pecar, porque no es acerca de nosotros. No es acerca de, ay, pobrecito, yo pequé, me voy a ir al infierno. No, es acerca del padre que llora al hijo, que se le descarría, que no obedece. Aquellos que hemos tenido hijos que han batallado, sabemos lo que pensamos. ¿Cómo se siente Dios cuando nos descarrilamos? ¿Cómo se siente un padre cuando un hijo se descarrila? Primera de Pedro 1, 15, 16. Vamos a repetir este verso la semana pasada. Primera de Pedro 1, 15 al 16 lee así: sino como aquel que os llamó de santo, sed también vosotros santos dice, en toda vuestra manera de vivir. En ese pedacito, esa palabra toda no dice en vuestra manera de vivir, dice en toda vuestra manera de vivir. Y cuando dice en toda, quiere decir en todas las situaciones. Uno no puede decir, en esto no, porque esto no le incumbe a Dios. Todo lo que hacemos le incumbe. Por eso dice en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, ¿qué? Sed santo, porque yo soy santo. En el 16 dice, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Yo le diría que marque ese verso en su Biblia. Si trae su highlight o una pluma, eso es crucial para el cristiano. Tenemos que tratar de alcanzar lo más que podamos para darle gusto a Él, no por nosotros. El otro verso que vamos a regresar a ver, que vimos la semana pasada, es Hebreos 12, 14. Hebreos 12, 14 dice, se está tardando allá atrás es porque hoy por ver a mis nietos, que tenemos todos los nietos aquí hoy. No, bueno, casi todos los chiquitos están aquí. No pude darle los versos allá atrás al grupo que nos pone todo en la pantalla, pero dice, seguid la paz. No dice solo seguid la paz y santidad, no, dice seguid la paz con todos. Tenemos que estar reconciliados con toda la gente, sea familia, sea amistades, sea pastores, iglesias donde salimos, donde nos dañaron. Dice con todos. Y la santidad, ¿sin qué? Sin la cual nadie verá a Dios. Si nosotros no nos reconciliamos con los demás y no buscamos esa santidad, dice que no vamos a ver a Dios. Voy a leerles 2 capítulos muy largo. Voy a leer, pero voy a ir haciendo pausas, porque ahora vamos a salir de esto y vamos a entrar en Efesios. En el libro de Efesios, ¿qué dice que es una nueva vida en Cristo?
Vamos a ir a Efesios 4, primero del 17 al 31. Y lee así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. El Señor dice que nosotros ya no podemos ser como la demás gente. Amén. Que tenemos que actuar ahora hacer las cosas como Él, teniendo el entendimiento que así anda la demás gente, así andan los que no lo conocen, pero nosotros no podemos andar así, teniendo el entendimiento. ¿Por qué? Porque cuando usted actúa de esa forma, habla palabras así, el Espíritu Santo que está en usted se empieza como a meter, usted lo empieza a aplastar. Ese pecado empieza a aplastar al Espíritu de Dios. Entonces cuando usted dice, es que yo ya no siento nada, pero si yo sentía, y lo que tenemos que hacer es examinarnos. ¿Cómo he ofendido a Dios? Que lo he contristado y lo he hecho tan chiquito dentro de mí, porque ya lo otro que ha tomado control se ha hecho muy grande en usted o en mí, con el cual fuiste sellados. Vamos, seguimos, ¿verdad? Para el día de la redención. El cristiano tiene que estar seguro que el Espíritu vive en él, porque con eso nos selló el Señor. Es el sello, hermanos. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Mire qué tremenda palabra. Amargura. La amargura se hace cuando uno deja que el pecado encalle en el alma. Y es una raíz profunda. El enojo, la ira y todo esto, dice el Señor que no es parte ya de nuestra vida. Ahora dice que andemos como hijos de luz. ¿Por qué? Porque en capítulo 5, verso 1 dice: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en el amor, como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras de las tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Si usted tiene Espíritu Santo, usted tiene que brotar de usted ese fruto. Y hay que examinarnos. En realidad yo estoy siendo bondadoso, estoy siendo justo, estoy hablando verdad. Ese fruto está en mí, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es hablar lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes.
y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Voy a continuar ahí el pedacito que queda. Quise leérselos porque esto es necesario que lo examinemos, hermanos, y con esto nos midamos y digamos, ¿estoy yo a la medida de esto? ¿Qué me falta? ¿En qué no estoy agradando a mi Señor? ¿Qué hay en mí que tiene que ser corregido? Y me disculpan si me voy a quitar los zapatos, pero me siento así como que me dan imbalance. Bueno, dice el Señor que en su casa nos quitemos los zapatos porque es lugar santo, ¿verdad? Ahora sí, ahora me siento más segura. Mirad pues con diligencia como andéis, no como los necios, sino como sabios. Necio es la persona que solo lo que él piensa vale y no se deja enseñar, no es abierto a nada. El sabio, una persona sabia, estudia y permite que otros lo corrijan, porque quiere crecer, porque quiere aprender, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis en vino, cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu. Dice, no os embriaguéis en vino. Ese es el que se emborracha, ¿no? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Señor, Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el título de hoy de mi enseñanza es: la santidad no es una opción, es un requisito. ¿Lo quiere apuntar? Buscar la santidad no es una opción. Ay, no, es que a ver si lo hago. Ay, no, es que a ver si puedo. No, es una opción. No es una opción, es un requisito. Si a usted le dicen que usted necesita el requisito de tal cosa para lograr lo que usted quiere, usted tiene que llevar esos requisitos, si no, no le dan aún puestos que uno aplique. Pero la santidad es un requisito para los hijos de Dios. Es una búsqueda requerida. Por eso el llamado a la vida santa se basa en el hecho de que Dios mismo es santo. ¿Cómo podemos decir que somos hijos de Dios y no actuamos como hijos de Dios? Porque Dios es santo. Él va a exigir que nosotros seamos santos. Por eso dice, sé santo porque yo soy santo. Mire, vamos a hablar. Claro, hay muchos cristianos que podríamos llamarles que son cristianos culturales. Tienen una santidad cultural. ¿Por qué? Porque se adaptan al carácter, al esquema y al comportamiento de los creyentes que los rodean, dependiendo a qué iglesia van y cómo se mueve esa iglesia. Si la cultura cristiana que los rodea es más o menos santo, bueno, esas personas son más o menos santas o no buscan más. Pero Dios no nos está llamando a hacer lo que hacen los demás alrededor de nosotros. Nos está llamando a hacer lo que Él dice en su palabra. Ay, es que como la hermana esa le encanta esto, pues ha de estar bien, ¿verdad? Tenemos una regla para medirnos y eso se llama la palabra de Dios. Esa es la regla que mide al cristiano. Aquí hay constructores. A ver, Ponchito, usted es constructor. A ver, Cordero también le hace a la construcción en lo que puede arreglar. El pastor. Yo le digo mi MacGyver porque todo lo arregla. Pero ellos usan una cinta de medir. Y la cinta de medir no miente. ¿Estamos correctos? Y nuestra cinta de medir es la palabra. Entonces esta palabra que le estoy dando en Efesios es para que usted se mida. En casa usted vaya y hínquese y vaya marcando, hijo, en esto sí estoy mal, en esto tengo que mejorar. Eso es importante porque así vamos a crecer en el Señor. Esa flama que vive en nosotros va a llenarnos más y vamos a poder confesarle al Señor y decirle: Señor, te fallé en esto sí que estoy mal, te lo entrego, ayúdame, fortaléceme para no fallarte más en esto.
Él nos ha llamado a ser como Él. Nos ha llamado a estar en conformidad a su carácter santo. ¿Verdad? Mucha gente dice, porque oyen en el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nuestro reino, hace tu voluntad. Y dice, habla de la tentación. ¿Sabes que Dios no puede tentarnos? Dios es santo, por lo mismo Él no nos va a poner en tentación. Líbranos, Señor, no nos pongas en tentación. Así lo tradujeron. Pero en realidad el Señor no nos va a poner tentaciones delante. Es el tentador. El enemigo no es Dios. Santiago 1:13 lee así. Y por eso le digo, porque en Santiago 1:13 dice otra cosa, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amén. Yo no creo que haya alguien que se le ocurra que Dios esté ocupado constantemente poniéndonos tentaciones a pecar. Imagínese. O que Él nos ponga en situaciones en que no tenemos para dónde agarrar. No. Fíjese que con frecuencia hay algo que decimos, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y esta es una gran verdad. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Pero con mucha frecuencia solo lo recitamos. La primera parte que dice, Dios se odia al pecado, pero no entendemos que Él nos ama. Porque usted a su hijo lo va a amar, no importa en la situación que esté. ¿Quiénes son papás aquí? Todos somos, ¿verdad? No vamos a amar a nuestro hijo, esté bien, esté mal, lo vamos a amar igual. Pero nos va a doler que se esté hundiendo. Y eso es lo que el Señor siente en nosotros. No podemos cambiar el hecho que Dios aborrece nuestros pecados. No podemos justificar el pecado, hermanos, ni los podemos tomar livianamente, porque Dios aborrece esos pecados cada vez que caemos. Cada vez que caemos en el pecado, el Señor aborrece y dice, ya, mi hijo otra vez volvió a caer, y su corazón se siente, lo lastimamos. Él aborrece todos los pensamientos de lujuria, todo el orgullo, todos los celos, aún los desplantes temperamentales y los razonamientos falsos de que el fin justifica los medios. Es que yo tuve que pecar porque pues es mi familia, y ustedes saben, hermana, que lo oigo acá rato, que cuando mi familia se junta pues hay pachanga y trago todo, y pues ¿qué hago? Pues ahí yo participo en todo lo que hablan. Y no dijo el Señor que nuestra propia familia nos iba a echar a un lado. No dijo eso, que nos iban a despreciar por Él. Pero ¿sabe qué? Dios es justo y fiel con los que le obedecen. A veces caemos en un estado de coexistencia pacífica con el pecado que vive nuestra vida. Coexistimos, bueno, ya caí, ni modo, vuelvo a caer y vuelvo a caer y vuelvo a caer. Pero Dios no deja de aborrecer eso. Y una de las cosas que tenemos que desarrollar, hermanos, y ojalá no lo esté durmiendo, y a ver, dígale al hermano de la paz, no se duerma, porque veo que unos se me están durmiendo aquí. Nosotros tenemos que desarrollar en nosotros aborrecer el pecado, así como Dios lo aborrece. Si el pecado no es algo que nos molesta o no nos vence, sino algo que desagrada a Dios, entonces nosotros tenemos que trabajar con nosotros mismos, porque así como a Él le molesta, a nosotros nos tiene que molestar. ¿Quién se deja una astilla en la mano? A ver, ¿quién de ustedes se deja una astilla?
No, ahí andamos picándola con la aguja para que salga, porque sabemos que si no, ¿qué? Se va a llenar de pus y después nos va a doler más. Pero sabe que habemos muchos cristianos que caminamos bien infectados todo el tiempo, porque hay muchas astillas de pecado que no queremos dejar salir. No queremos dejar salir. José el soñador, si saben quién fue José, ¿verdad? José el soñador dijo algo muy importante en Génesis 39:9. Génesis 39:9 lee así: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Cuando usted peca, hermano, cuando yo peco, pecamos contra Dios, no contra nosotros mismos. Es contra Él. Dios aborrece el pecado donde quiera que lo encuentre. Tanto al cristiano, o el que se llama cristiano, como al pecador. Igual. Dios no aborrece el pecado de unas personas más que otras, o ignora unas y a otras no. Él juzga las obras igual en toda la gente. En toda la gente. Igual está dispuesto a perdonar. Por eso el que se acerca al Señor y está fuera del círculo del reino y se acerca lleno de pecado, el Señor dice que Él lava sus pecados, que a través de la sangre del Cordero podemos venir. Pero si tenemos pecado que nos persigue, no podemos seguir siendo cristianos y continuar con lo mismo. Tenemos que pelear y desechar eso que nos agobia. Hechos 13:22 lee así: quitado les levantó por rey a David, de quien dio bien testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Pero no obstante, hermanos, después de lo que hizo con Urías, porque ¿qué hizo David con Urías? Se enamoró de su esposa, la vio por una ventana y dijo: a esta mujer la quiero yo. Y le valió el amor, y le valió Dios, le valió que estaba lastimando el corazón de Dios, sabiendo que Dios había dicho que su corazón de él estaba detrás de él. Y tuvo relaciones con la mujer. La mujer se embaraza, ¿y qué sucede? Le dice al rey: es tuyo. Y Urías era uno de sus mejores capitanes. ¿Y qué hace? Primero trata de, como dice, esconder la sopa, hacer que él se emborrache y piense que el niño es de él para que él lo... Pero Dios de una u otra forma no lo permite, porque el corazón de Urías era recto. Y entonces no había otra salida que matar a Urías, y lo manda donde sabía que no la iba a hacer. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo en 2 de Samuel 12:10? Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. A veces decimos: pero ¿por qué pasa esto en mi casa, en mi familia? Si aquí todos somos cristianos. A veces hay que examinarnos a fondo y ver qué pecado continúa prevaleciendo en la casa. Porque el pecado va a tener consecuencias, hermanos. Y en David tuvo consecuencias. Si usted ve su historia y sus hijos, pura destrucción. Hasta el rey Salomón, quien le construyó el templo, al final de sus años le falló al Señor horriblemente. Hubo incesto entre sus hijos, violación de su hija. ¿Qué no pasó? Un hermano mató al otro. Su hijo lo quiso destronar. Hubo destrucción debido a un pecado que no pudo controlar. Él se olvidó de Dios. David en ese momento se olvidó de Dios y dejó que su deseo lujurioso y pecaminoso se levantara. Él pudo pararlo. En el momento que fue tentado, pudo ir a la presencia de Dios y decir: Señor, esta no es mi mujer. Esta mujer le pertenece a alguien más. Sin embargo, no lo hizo. Dejó que eso se llenara en él. Y eso es lo que nosotros tenemos que parar a tiempo.
Porque cuando ya llega el pecado completo, tiene consecuencias. Moisés, voy a darle varios ejemplos. Moisés, por un solo acto de incredulidad, fue excluido de la tierra de Canaán a pesar de sus años de servicio fiel al Señor. Por un momento de incredulidad. Jonás, por su desobediencia, fue arrojado a la horrible prisión del vientre de un pez gigante, donde estuvo 3 días y 3 noches, a fin de que aprendiera a no huir del mandato divino, debido al carácter engañoso de nuestro corazón. Eso con Jonás. Jonás, Dios le dijo: haz esto, ve aquí. Pero él decía: no, ¿por qué? Esa gente no se lo merece, yo no quiero. Y a veces nos empecinamos en lo que queremos y no en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios, son cosas que tenemos que poner en la medida de la palabra. ¿Qué me ha dicho Dios que yo haga? ¿Qué me ha mandado? Y no importa la edad, hermano. Usted puede decirme: ay, es que ya, ¿qué va a hacer Dios conmigo? Si la mayoría de esa gente era gente que pasaba los 70 años. Era gente ya con madurez. Algunas veces juzgamos con la tentación, hermanos, albergando la idea de que siempre es posible confesarnos, confesarle al Señor, pedirle perdón. Y el Señor me va a perdonar. Voy a caer solo hoy, mañana le pido perdón. Pero ¿sabe una cosa? Eso es un movimiento increíblemente peligroso. ¿Por qué? Porque Dios nos juzga sin parcialidad. Jamás pasa por alto ningún pecado. Jamás toma la decisión: no, hombre, ya mucho, ya no me voy a molestar con él. Todo lo que hagamos en contra de su voluntad le molesta al Señor, aunque sea un pecado así de chiquito. Dios aborrece intensamente el pecado donde quiera y doquiera que se encuentre. Por eso la frecuente contemplación de la santidad de Dios y el aborrecimiento del pecado es el arma más poderosa contra la tendencia a jugar con el pecado. Es mejor aborrecerlo que estar jugando con él. Usted ha visto a un niño, le dice: no juegues con eso que te vas a quemar. No juegues con eso que te vas a quemar. ¿Y qué hace? ¡Pácates! Mete la mano y ya se le quemó. Nosotros tenemos que alejarnos. Si hay un fuego que nos va a quemar, dice el Señor que huyamos, que corramos lo más rápido, lejos de lo que nos va a dañar. Fíjese bien, Él nos insta a vivir en la tierra como peregrinos, con reverencia y temor. Nosotros ahorita ya somos peregrinos en esa tierra. Vea a su alrededor todo lo que hay. Vea cómo está el mundo. Vea cómo están los jóvenes de hoy. Ya no hay valores. Los jovencitos que no han sido criados o no se les han dado responsabilidades, en inglés se dice entitlement. Tienen una forma de pensar que todo me lo merezco porque así me criaron mis papás. Yo no tengo que hacer nada. Y no es así. ¿Por qué? Porque ahí están los papás como locos haciendo todo, lavándole la ropa, haciendo el niño en el texto, el nene en el texto, y no hace nada. Ay, porque pobrecito, yo trabajé mucho y no quiero que mi hijo trabaje. No, para eso hay una vara de corrección. Dele duro, póngalo a lavar trastos, enséñale a lavar su ropa desde que esté chiquito. Porque así van a aprender y usted lo va a ayudar y lo va a fortalecer. No le tenga lástima a sus hijos ni a sus nietos. La lástima es una mentira del diablo. Tenemos que ver niños que sean independientes desde chicos, que aprendan a sobrevivir y que aprendan a ser hombres de bien y mujeres de bien. El amor definitivamente de Dios para con nosotros es manifestado a través de nuestro Señor Jesús, quien murió por nuestros pecados, quien estuvo dispuesto a morir en una muerte de cruz, que es lo más increíble que hay, de dolor. Pero Él tiene que ser nuestra mayor motivación para buscar la santidad.
Sí, la santidad constituye un nivel extremadamente elevado. Un nivel de perfección es la que tiene Dios. Pero el Señor no nos está diciendo que busquemos un nivel más bajito. Fíjese la palabra que dice: sé santo porque yo soy santo. No dice, sea un poquito menos santo que yo. Dice, sé santo porque yo soy santo. No dice de otra forma, ¿o sí? Él nos exige que desarrollemos el carácter, que desarrollemos actitudes de Él, acciones de Él y manifestaciones de afecto que Él tiene para con nosotros. Y si queremos crecer en el Señor, tenemos que tomar este consejo divino. Esa palabrita tan pequeña, esa frase, sé santo porque yo soy santo, ese es un consejo divino que Dios nos da. Tomémoslo en serio. Muchos lo tenemos en la pared de la casa. No, hombre, y en la casa hay una gritería, un pleitazo del marido de la doña. Ah, pero sé santo porque yo soy santo. ¿Estamos? Apliquémoslo, vivámoslo, perdonemos, hagamos la paz con todos, manejemos la ira, manejemos el enojo, manejemos la tentación de la lujuria y la lascivia que ahorita está en todos lados. ¿Cómo el pecado nos persigue, hermanos, al creyente? Satanás ya ha sido derrotado y el reino del pecado ha sido derrotado por nuestro Señor Jesús. Pero tristemente la naturaleza pecaminosa del hombre recurre a una especie de guerra, de guerrillas dentro de nosotros a fin de arrastrarnos a caer en pecado de nuevo. Y por eso es la lucha entre el espíritu y nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso esto escribe Pablo. Pablo dice en Gálatas 5:17, Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Por eso es que cuando usted está a punto de pecar, una vocecita interna puede venir y decirle: no, párale, detente, detente. Y esa es la lucha, porque uno va a decir: no, hombre, si no va a pasar nada. Y la voz te dice: sí, puede pasar, párale, detente. Además, hermanos, dado que tendemos a pecar desde el momento que nacemos, hemos desarrollado hábitos pecaminosos desde el primer momento. Supongamos esto: ¿qué tal si alguien nació o fuera cojo y como consecuencia ahora se lastimó la pierna y como consecuencia desarrolla el hábito de renquear? ¿Así se dice en español? ¿De renco? Sí, eso es verdad, lo busqué en el internet para echarlo. De renquear. Y de repente viene el doctor y le dice: mire, yo lo voy a operar y ya no va a renquear más. Y se recupera la normalidad de sus dos piernas, pero sin embargo se da cuenta que continúa renqueando, aunque ya no necesita renquear. ¿Por qué? Porque ya se habituó a renquear. Le voy a poner otro ejemplo. ¿Se acuerdan los circos? Yo me acuerdo que a mi pueblo en Guatemala llegaba un circo que se llamaba el Circo Rex. Y era famoso que tenía un elefantito, un elefantote más bien, y unos leoncitos. El pastor hace chistes siempre porque decían allá, ¿verdad? Como era un circo así, todo feíto, pero ahí se iba uno de chiquillo a meter, ¿verdad? Para ver al hombre pegarle a los leones flacos que tenía entre una jaula. Decía, el pastor siempre se ríe, hace el chiste, ¿verdad? De que la gente decía que en la noche salían los payasos combate a matar perros y gatos para darle comer a los leones. Pero ¿qué pasaba? Tenían un elefante, y yo me recuerdo, mire, me va a parar aquí. El elefante siempre estaba así y tenía una cadenita amarrada en la pata, con un clavo que lo más así metido en donde lo llevaban. No lo tenían enjaulado, el elefantito estaba ahí siempre.
Y a la hora que salía con la señora subida arriba y le ponían todo su adorno. Pero de ahí iban y lo volvían a encadenar. Ese elefantito definitivamente lo agarraron chiquito. Y lo acostumbraron de que él estaba atado a una cadena. Él nunca supo que ese elefantito tenía una fuerza increíble dentro de él. Y que con solo jalar el clavo, ¡pum!, se hubiera ido corriendo por toda la colonia. Pero el elefantito nunca se movió. Nosotros lo veíamos porque lo ponía en un lugar que se llama el Cerrito del Carmen. No sé, los que fueron a Guate, no sé si los llevé al Cerrito del Carmen. Pero la cosa es que uno iba a jugar al cerrito, habían columpios y todo. Es un cerro. Y abajo en el cerro hay una planicie, ahí ponían el circo. Entonces uno estaba desde ahí arriba viendo, ¿verdad? Como ahí estaban los leones. Y ahí está el elefantito. Pero el elefantito todo el tiempo así. Y a veces somos como esos elefantitos. Déjame darle otro ejemplo. Los esclavos fueron liberados por la proclamación de emancipación que hizo el presidente Lincoln en Estados Unidos. Y desde el momento que él lo hizo, ellos tenían que empezar a pensar que eran hombres libres. Pero tristemente, como muchos de ellos nacieron esclavos, muchos de ellos siguieron con las actitudes de esclavos porque nunca habían sido libres antes. Y habían nada más desarrollado esquemas de ser esclavo. Y esto es muy semejante a nosotros. El elefantito o el renco o los esclavos. Como nací pecador, voy a seguir pecador toda mi vida. Pero si ahora Cristo vino y te da fuerza, te da libertad de decirle no al pecado, te da libertad de pararte y decir no. No, yo ya no puedo ser así. ¿Y por qué pecamos? Porque hemos creado un hábito. Es un hábito el ocuparnos de nosotros mismos en lugar de los demás. En Mary Kay nos enseñaban algo cuando yo era directora, que tú tienes el poder de influenciar a toda la persona que esté 3 pies de ti, pero depende de ti si quieres. Pero muchos de esos 3 pies para adentro solo nos vemos nosotros y los míos, mis hijos, mi esposo, lo mío, del mundo que ruede. Y el Señor no es así. Al Señor le preocupa tanto el creyente como el no creyente. A veces los creyentes nos así como que somos pavorreales. Dios me ama. Dios nos ama porque ya hemos venido a Él. Pero llora también a aquellos que se están perdiendo afuera. Y nuestro trabajo es salir a ser ejemplo para ellos. Pero ¿qué ejemplo podemos ser para los demás si nuestra vida no refleja la gloria de Dios? ¿Cómo alguien se va a querer acercar si yo le di ray y insulté a todos los que se me pasaron enfrente del camino del carro para la casa de ella? Oh my God, ¿qué me voy a subir al carro con esa señora otra vez? Ni loca. Yo tuve que trabajar en mí. Yo estaba acostumbrada a decir un montón de malas palabras y costó limpiar mi corazón, mi vocabulario. Pero tuve que ejercitar eso, de empezar a bendecir en lugar de maldecir, hermano. Cuando nos hacemos cristianos, es difícil abandonar los hábitos, pero es posible, claro que sí, porque ahora tenemos a Cristo en nosotros, el Espíritu Santo. Antes estábamos solos, ahora ya no estamos. Y todos los días de nuestra vida vamos a tener que luchar para que esos hábitos no vuelvan. ¿Usted se considera esclavo del pecado, hermano? Ya no somos, porque Cristo nos libertó. Los que están fuera son esclavos. Nosotros ya hemos sido libres y por lo mismo ya no podemos tener una mentalidad de esclavitud. Ya no podemos tener esa mentalidad de esclavitud, hermanos. Tenemos que tener una mentalidad de libertad. ¿Por qué? Porque un mundo lleno de valores convencionales que hay a nuestro alrededor refleja esa esclavitud. Y el mundo sabe que quiere que usted se acople a Él, no a Cristo. ¿Me estoy explicando? Lo cual es muy fácil hacer, pero es
difícil soltarse. Trabajar para el Señor no es fácil. Trabajar en nosotros para el Señor no es fácil, pero es posible. Claro que es posible. Por lo mismo, cuando hay pecado, ya no reina en nosotros. Cuando el pecado ya no reina en nosotros tenemos que seguir esforzándonos por conseguir lo que el Señor dice, que seamos santos. Si hemos sido liberados del reino del pecado y su imperio, eso no significa que los ataques del enemigo no van a llegar. Claro que van a llegar, pero luchamos solos. Ya no luchamos solos, porque lucha con nosotros, si nosotros lo dejamos que luche. Pero ¿sabe qué? A veces nosotros estamos solamente diciéndole: yo puedo solo, Señor, déjame a mí solo, no te metas aquí, de aquí en adelante yo puedo hacerlo. Y Él viene a ser nuestro compañero. Nosotros ya no somos uno en nosotros, hay alguien más en nosotros, y no lo podemos descontar. A mí me da gusto a veces cuando llamo a Kim y le digo una cosa y me dice siempre: déjame hablar con mi esposo a ver qué dice, porque ella cuenta con su esposo para tomar decisiones. Entonces, contamos con el Espíritu Santo cuando tomamos decisiones, o tomamos decisiones a la loca. ¿En dónde estamos, hermanos? No se le puede decir al esclavo: vive como hombre libre, pero sí lo podemos decir que ha sido liberado de la esclavitud. Ahora que efectivamente hemos muerto al pecado y su imperio y dominio, tenemos que dar por sentado y creer que ya no somos esclavos. Nosotros tenemos que dejar de declarar que somos pecadores. Ay, Señor, soy un pecador. Dice la palabra que nosotros somos santos, que ocasionalmente pecamos. Tenemos que empezarnos a declarar santos, hermanos. Todo lo que usted declara en su boca va a hacerse real. Entonces ya no ande diciendo: es que pues soy pecador, hermano. No, usted es un santo porque así le está diciendo el Señor, que ocasionalmente va a fallar, porque sí va a fallar. Pero ya no se ande declarando pecador, porque eso va a seguir haciendo. Todo lo que salga de su boca va a ser así. Ahora con esto voy a cerrar. Entonces, todo el que profesa ser cristiano debe hacerse la siguiente pregunta. Oiga las preguntas que le voy a hacer. ¿Hay evidencia de santidad práctica en mi vida? ¿Mi vida refleja esa santidad? ¿Busco activamente y deseo ser santo? Cuando no lo logro, me entristezco porque no lo he logrado y procuro insistentemente la ayuda de Dios para poder lograrlo. Hermanos, no son los que profesan conocer a Cristo los que van a entrar al cielo, eso dice la palabra, sino aquellos cuya vida es santa, porque lo dice: sin santidad nadie ¿qué? Verá a Dios. Sino aquellos cuya vida han luchado por la santidad. Ni siquiera aquellos que hacemos grandes cosas para Cristo. Miren, no toda la comida que le damos a los viejitos, todo lo que hacemos food bank, todo eso va a ser como trapo de inmundicia delante de Dios, si en realidad nuestra caminata de los que estamos trabajando no es una caminata por buscar la santidad. No es eso, hermanos. Porque los que van a entrar al cielo son aquellos que cumplan la voluntad de Dios. Por eso le vuelvo a repetir que la santidad no es una elección, es un requisito. Es un requisito. Jesús dijo en la palabra que le voy a leer en Mateo 7:21 al 23. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?
entonces les declararé nunca. No dice, por allá te conocí, ¿verdad? No dice, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateos 7, 21 al 23. Hermanos, es tiempo de reflexionar. Vienen elecciones nuevas. Muchas cosas están en la línea ahorita mundialmente. Hay guerras. Ve lo que están diciendo, que la China se levanta. Ven mi hijo militar aquí. Ustedes creen que Luis y yo no oramos todos los días porque no sabemos a dónde nos lo puedan mandar. Pero ¿qué vamos a hacer? Yo no puedo cambiar una guerra de la China. Yo no puedo hacer nada. El único que puede hacer eso es el Señor. Con mi actitud y con que se empiece a hacer una cadenita, que otros hermanos empezaron a buscar la santidad, que otro hermano empezó a buscarla y empezar a decirle al Señor: Señor, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, yo ya no quiero ser enojón, yo ya no quiero mentir, yo ya no quiero robar, yo ya no quiero andar abriendo cosas en el internet que dañan mi corazón. Quiero estar enfocada en ti. Mire, Jesús, yo me imagino, y ahora que veo esos videos de los escogidos, mi noción de Jesús se amplía, porque yo siempre pensé, Jesús ha de haber sido alegre, se ha de haber divertido con sus apóstoles. Si era un muchacho de menos de 30 años, 33 años, imagínense. No era un Dios, no era así un ceremonioso. Por eso lo juzgaban, porque hacía cosas que a los fariseos estirados no les parecía. Dios no dice que no te diviertas, que no seas alegre, pero dice que lo respetes y lo obedezcas, y que lo imites, que caminemos como Él, que busquemos la santidad para que podamos brillar en la vida de alguien más, que nos convirtamos en magnetos, que la gente diga: ay, yo quiero acercarme a esta persona porque algo tiene que yo no tengo. Pero si usted contrista al Espíritu Santo y lo hace así chiquito por todo lo que usted vive, lo que usted hace a diario, la maldad que a veces nos aplasta, eso no va a pasar. Es que vamos a orar, hermanos, y vamos a cerrar este servicio hoy. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque nos has dado esta palabra. Te doy gracias que me diste la fuerza de terminar esta encomienda divina, Señor, de llevar esta palabra a mis hermanos, y que se siembre en el corazón, Padre, que no sea solo de oído y del otro oído salga, sino que se llegue al alma, Señor, para que podamos cambiar la forma como vemos, cambiar lo que hacemos, cambiar, Señor, transformar nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida, para que un día podamos ver tu rostro y llevemos nuestro canasto bien lleno de fruto, y ese fruto refleje tu presencia, Señor, y tú digas: entra al reposo de tu Señor, mi amado siervo fiel. Eso queremos ser, Señor. Ayúdanos, Padre, transfórmanos, danos la fuerza para vencer el pecado en nuestra vida, Señor. Y si necesitamos la ayuda de alguien, muéstranos, Señor. Haznos humildes para poder buscar ayuda, Señor, y cambiar nuestras vidas. Por eso hoy te bendecimos, te damos las gracias y enviamos a este pueblo diciéndote que eres bueno y eres fiel, y que tú nunca los vas a abandonar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La tomografía, que es un CT scan, aquí le dicen un CAT,